Estamos en el libro de Nehemías, atascados literalmente en el capítulo 3. Y gracias a Dios. Recordemos un poquito que Nehemías servía de copero de este rey, y estaba en Susa, en la capital del reino. Algunos piensan que era como Cuernavaca, clima perfecto, pero con un chorro de polen. Espero que no haya tenido alergia como yo. Y parecía que todo era muy bien porque pues comía de la vianda del rey, pues era canchanchan del mero mero, pues tenía todo lo que necesitaba. Era un hombre íntegro delante de Dios, su corazón, su vida. Y aunque todo parecía bien, el Espíritu Santo le permitió ver esas áreas que no estaban bien. Y esto era su pueblo. Ya para entonces, en el libro de Esdras, nos relata la Biblia que se había levantado una vez más el templo, el altar, pero las murallas estaban derribadas, consumidas por el fuego, y esto quemaba su corazón. Y entonces en el capítulo 1 le vemos orando e identificándose con el pecado, algo que nos tocó muchísimo a nosotros como varones, cuando vimos que un varón de Dios no es aquel que juzga, aquel que señala, aquel que critica, aquel que rechaza, aquel que condena, sino aquel que pide perdón y se identifica con el pecado del pueblo. Nosotros como padres, con nuestros hijos, antes de reprenderlos, qué importante es doblar nuestras rodillas y llorar por sus pecados y pedirle a Dios perdón por sus pecados. Es una actitud que tuvo Jesucristo, es una actitud que tienen los santos hombres de Dios cuando el Espíritu Santo les permite ver lo que no fácilmente se ve. Y después en el capítulo 2 vemos que la buena mano de Dios está sobre de él al darle gracia ya con el rey. No le manipula, sino confía en Dios, ya que es la obra de Dios, y Cristo ha prometido edificar su iglesia. No es trabajo de nosotros, ¿verdad? Es trabajo de Dios, y yo le doy gracias a Dios que mientras nosotros nos dedicamos a exaltarle, bendecirle, conocerle, predicar, enseñar, Él hace su trabajo, ¿no? Y vemos cómo este rey le envía literalmente, ¿no? Y esto de enviarle no es que le da chance, sino que le da todo lo necesario. Y ya que ve la bendición, pues hasta le pide madera para su casa, el cuate, ¿verdad? Y bueno, pues pasan cosas muy interesantes. Al final del capítulo 2 vimos algo muy interesante, que era para comenzar el proceso de reconstrucción se requiere una investigación seria, una investigación profunda, valiente, del estado de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar a lo que vimos en el capítulo 3, que antes de yo participar en la restauración de mi familia, de mis hijos, de mis amigos, de mi iglesia, o de la iglesia del Señor, del cuerpo al que pertenezco, mejor dicho, como dicen en el lenguaje de los adictos, yo no puedo participar en la recuperación de una persona si yo no soy una persona recuperada. Y los adictos lo tienen muy claro, porque el paso 12 es involucrarse también en la recuperación de otra persona, en esos famosos 12 pasos que tienen su origen en la iglesia anglicana, que bueno, se ha culturalizado y ahora pues se ha desvirtuado un poco, pero me llama mucho la atención que él hace una investigación y empieza por las puertas más derribadas. Dice que no podía ni pasar el caballo. Yo he visto a caballos hacer literalmente proezas, ¿verdad? Y yo no me puedo imaginar una muralla tan derribada, tan destruida, tan devastada, que un caballo no pudiera ni cruzarla, ¿no? El hoyo. Y nos habló de las áreas más tremendas y negras de nuestra vida que necesitan ser expuestas delante de Dios. Investigación. Después unirnos, ¿verdad? En una misma visión. Si no tenemos la misma visión, no podemos tener el mismo propósito. Una misma visión, cooperación en este proceso de restauración. Hay del solo, dice la Biblia, hay del solo. Qué bueno es la cooperación. Y finalmente la determinación, ¿verdad? Y entonces así terminamos el capítulo 2 y luego entramos al capítulo 3. Con la primera pasada vimos bastantes principios con respecto al liderazgo, ¿no? Este liderazgo que pone el ejemplo y que produce tal efecto que la gente, cobrando ánimo, pues que reconstruya otro tanto. Cosas como que cada uno reconstruya cerca de su casa. Nos habla de que la primera área a reconstruir es nuestra familia, la adoración en nuestra familia y demás. Y después, la segunda pasada, el capítulo 3, la vimos con el énfasis de las puertas, ¿no? Y esta progresión preciosa de puertas que nos hablan
de las áreas de nuestra alma que necesitan ser reconstruidas. Tengo a Cristo en mi corazón, he nacido de nuevo, el altar ya está reconstruido, he pasado de muerte a vida, pero todas las áreas en mi alma que están derribadas y destruidas, malos hábitos y demás, necesitan ser levantados. Entonces lo estudiamos, nos pusimos de rodillas, oramos por cada una de esas puertas, y qué bueno es que nosotros hagamos un hábito de estar revisando este capítulo 3, estoy dando rápidamente una recapitulación, ¿verdad? Por aquellos que nos visitan esta mañana. Después, la semana pasada observamos esto de que uno reconstruía después del otro, junto al otro, tras del otro, y vimos que esto era una figura del cuerpo de Cristo. Así como mis miembros están puestos unos junto a otros, asimismo Dios nos ha colocado el Espíritu Santo en el cuerpo como Él ha querido, ¿verdad? Y entonces la semana pasada vimos verso por verso el capítulo 12 de Primera de Corintios. En el versículo 4, del versículo 4 al versículo 6, yo estaba sugiriendo algo, no dogmatizando, pero sugiriendo algo a fin de entender mejor los dones espirituales. Hoy, en este momento, nosotros varones, Dios nos está levantando para participar en el proceso de reconstrucción de su iglesia, de su cuerpo. Primero nuestras vidas, primero nuestras familias, primero nuestra relación con Dios, primero lo de adentro, ¿verdad? Luego lo de afuera, pero ya en el contexto de cuerpo es importante ver estos dones espirituales, y la semana pasada platicábamos que los dones espirituales es una de las áreas menos conocidas, en donde hay más ignorancia. La Biblia nos habla de algunas áreas de mucha ignorancia, una de ellas es los dones espirituales. El versículo 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces aquí vemos que el Espíritu Santo está asociado con los dones. Esta es la palabra carisma, que significa favor inmerecido. El versículo 5 es: y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Entonces vemos por una parte dones espirituales, por otra parte ministerios. Y el que está asociado con los ministerios es el Señor, ya que Cristo es el Hijo del Hombre, el siervo, ¿verdad? Que se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, por amor a nosotros, ¿verdad? Tomó forma de siervo el Señor. El Espíritu imparte los dones, el Señor los ministerios. Y en el versículo 6 vimos que hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces vemos que, pues aquí vemos que el Espíritu, el Señor y Dios es el mismo, y es uno, y no son tres, y no cambia, ¿verdad? Pero vemos tres manifestaciones del mismo Dios: uno impartiendo dones, otro ministerios, otro aspecto quiero decir, de nuestro mismo Dios y único y suficiente Salvador. Y lo que yo sugería es que la lista de Corintios 12 eran operaciones. Esta es la palabra energema, ¿verdad? Yo puedo tener un don. Vamos a platicar ahora de otra lista, la lista de Romanos 12. Lo que yo sugería, sin dogmatizar, a fin de que podamos entender y ver más claramente esta área de mucha ignorancia en la iglesia de Jesucristo, que son dones espirituales, lo que yo sugería es que, ya que me dice el versículo 6, hay diversidad de operaciones o energemas, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y en el versículo 8 dice que a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Si tú te fijas, no habla de don de sabiduría, nos dice de palabra, palabra de ciencia por el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a uno dones de sanidad. No me habla de un don de sanidad, la Biblia no habla de don de sanidad, habla de dones, y esto en el contexto de energemas u operaciones. Y según el versículo 11, pues como Él quiere. Esto lo vimos la semana pasada. Esto es solamente recapitulando para los que nos están acompañando hoy por primera vez. Pero con esto en mente, lo que vimos es que esta lista de Primera de Corintios 12 son energemas, ¿no? Eso significa algo hecho por la potencia de Dios, ¿no? Dios habilitando con su potencia los dones que hay en mi vida. Por ejemplo, yo o tú puedes tener el don puede ser de presidir, o el don de administrar, pero se requiere el energema de sabiduría, el energema o la potencia de Dios de fe, ¿no? Eres un administrador, eres bueno administrando, pero te falta fe para creer que
que Dios está respaldando tal o cual proyecto. Entonces Dios opera en ti una energema de sabiduría. Y bueno, podemos en casa relacionar estas dos listas, la de 1 Corintios 12 con la de Romanos 12 que vamos a ver esta mañana. Todo esto que les platiqué es simplemente para ir a Romanos 12. Yo quería seguir con Nehemías, pero a mí me gustaría que este tema de los dones espirituales quedara masticado, entendido, ya que Dios nos está hablando muy seriamente y muy claramente de que Dios nos quiere usar para su gloria y honra. Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, les ruego. Me gusta Pablo siempre rogando, no usando de su autoridad apostólica impuesta, sino rogando como de parte del Señor. Incluso cuando predicaba el evangelio les decía, les ruego, reconcíliense con Dios. Les ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles misericordias? Bueno, pues en este capítulo 11 que estudiamos diosidencialmente el domingo pasado, vimos que el final habla misericordia, misericordia, misericordia. Y el propósito de Dios para nosotros en Jesucristo, lo primero es de misericordia. Y sabemos que misericordia no es justicia. No es justa la misericordia. La Biblia dice de hecho que Cristo, el justo, murió por los injustos nosotros. Él murió injustamente para tener misericordia. Encerró, leíamos la semana pasada, a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y si yo tengo una correcta relación con Dios es por su misericordia, si tengo vida es por su misericordia, si tengo un futuro lleno de esperanza en Él y creo que Él fue a preparar lugar para mí, que me anhela, que en la casa de papá hay muchas moradas y que finalmente en la casa del Señor moraremos con Él, que ni el pasado, ni el presente, ni el futuro tienen efectos devastadores de muerte por el pecado en mi vida, porque es por su misericordia, su misericordia. Me encanta, y es un patrón que sigue Pablo, me encanta que nunca Pablo te va a decir qué hacer, y de hecho la Biblia lo dice, antes de expresarte qué ha hecho Dios por ti. Nunca, la religión es haz, pero la vida cristiana es déjame platicarte tu posición en Cristo, lo que Dios ha hecho por ti, y en esa base de su misericordia, entonces sí viene la respuesta, ¿verdad? Qué interesante que una vida entregada a Dios tiene como base un conocimiento profundo de la gracia y de Dios y de su palabra. Les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En el pensamiento griego que imperaba en estos tiempos, el cuerpo era algo malo, algo irredimible. Entonces decían, mi espíritu es de Dios, ¿verdad? Pero pues mi cuerpo pues es irredimible. Pues aún los cristianos se daban a la fornicación y toda esta cuestión. Y si ustedes investigan, por ejemplo, 1 Corintios 6, les habla bien duro con respecto a este asunto, cuando Pablo dice que santifiquemos y glorifiquemos al Señor en nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos son de Dios. Entonces, como que sacando ese pensamiento griego de que el cuerpo es irredimible, que es yo puedo ver aquí en este versículo que Dios está interesado en mi cuerpo. Yo lastimé mi cuerpo, humillé mi cuerpo, pero para Dios es importante mi cuerpo, y la Biblia me dice que yo presente mi cuerpo. ¿Por qué? ¿Qué representa mi cuerpo? Bueno, mi cuerpo es el recipiente ¿de qué? Del alma y del espíritu, es decir, que Dios quiere y se interesa por mi cuerpo, ya que Él pagó el precio de sangre por redimir todo mi ser espiritual en mi cuerpo. Mi cuerpo representa todo lo que tengo y todo lo que soy. Les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos vivos en sacrificio. Ahora, en las religiones paganas de antes y de ahora, primero se ofrece el sacrificio para alcanzar misericordia, ¿a poco no? Y se van de rodillas a la villa y hacen mandas, ofrendas, pues para alcanzar misericordia. Pero aquí es al revés.
Aquí la base no es el sacrificio para alcanzar misericordia. Aquí la base es la misericordia para entregar nuestro sacrificio a Dios. Esa es la gran diferencia entre un religioso que podemos ser cristianos religiosos que no conocemos la misericordia de Dios y estar obrando, haciendo para alcanzar misericordia. Esto es negar la obra de Dios, esto es obscurecer la gracia de Dios en nuestras vidas, ya que la base para nuestro sacrificio es la misericordia y no la base de la misericordia de nuestros sacrificios. ¿Te entiende, verdad? Es totalmente opuesto. O sea, no es que sea un poquito diferente, es otra película, hijo. O sea, es otra película totalmente diferente, otros actores, otra trama, otro rollo. La base de nuestra entrega es la misericordia de Dios. Me encanta. En un sacrificio, pues ya no muerto, ahora un sacrificio vivo, santo y agradable. Esto era muy, muy entendido en la cultura judía porque cuando pues se sacrificaba algo o se entregaba algo era esto, consagrado a Dios, ¿verdad? Y si la primicia o la ofrenda se consagraba a Dios, pues el resto, dice de la masa en Romanos 11:16, pues también lo es. Y agradable, sin mancha, sin defecto, algo agradable a Dios. Y si esa era la base para los sacrificios que solamente anunciaban, tipificaban lo que ahora en Cristo es una realidad, la redención completa, perfecta de nuestras vidas, no puede disminuirse ese estándar. El sacrificio de nuestra vida, nuestro servicio a Dios, hermanos, tiene que ser santo y agradable a Dios. Dice el libro de Hebreos, ¿no? Si la manifestación, si la ley dada a Moisés fue con gloria al punto de que el cuate llegaba y nadie lo podía ver al rostro, se tenía que cubrir porque su rostro resplandecía como el de un ángel. Imagínate, nos hemos acercado no a la Jerusalén de Moisés, sino a la celestial, ¿no? A la compañía de millares de ángeles. Y si ese ministerio de condenación y de muerte fue con gloria, ¿cuánto más el ministerio de reconciliación en Cristo Jesús? Y si esos sacrificios eran santos y agradables, nuestra vida necesita ser santa y agradable en todo. Y este capítulo 12, esto de los dones espirituales, tiene una meta: agradar a Dios. Agradar al que una vez dio su vida por ti y por mí, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto de culto racional es de mi servicio lógico. Esta palabra racional es la palabra lógicos. O sea, es lo más lógico. Si Cristo murió, moriste. Para que si vives, ya no vives para ti, sino para que vivas por el que murió por ti. Lógico. Si alguien pagó el precio de tu libertad y te abrió la puerta de la cárcel, le perteneces. Es lógico. No es ninguna cosa del otro mundo. Te ruego por las misericordias de Dios que presentes tu cuerpo, todo lo que eres y todo lo que tienes. A Dios le importa. En un sacrificio vivo santo que le agrade a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, primero, entrego mi cuerpo, lo presento delante de Dios en santidad, en consagración completa, ya sin reservas, sin medidas. Vimos las puertas de la ciudad, ¿se acuerdas? Cada una de mi alma, cada una de las áreas de mi alma. En el capítulo 3, santo, totalmente consagrado, agradable a Dios. Versículo 2, no se conformen a este siglo, a esta era. No se conformen, no tomen la forma de este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es conformarme? Pues es como un termómetro. Si la temperatura de este mundo está a 40 grados, pongámonos a 40 grados. Si está paleta, pues pongámonos a 0 grados. O sea, es un poquito el efecto de termómetro. Alguien lo decía, lo explicaba con ranas. Una rana se mete al agua, se adapta a la temperatura, se le pone en un recipiente con agua al fuego. Esta rana se va gradualmente acostumbrando hasta que muere hervida. Pudo haber saltado, pero ella se conformó al medio ambiente hasta que este medio ambiente la mató. Dice, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Esta palabra es la palabra metamorfosis, que aparece bien poquitas veces en el Nuevo Testamento. Y es la misma palabra en Marcos 9, versículos 2 y 3, cuando dice la Biblia que 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transformó, metamorfos, cambiar de forma.
se transformó delante de ellos y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Les apareció Elías, representante de los profetas, Moisés, representante de la ley, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba. Pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi hijo amado, a él oíd. Esto es muy interesante. Yo quiero leerles otro texto y finalmente darles la explicación. En 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 dice: Por tanto nosotros, todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Chécate esto. Cuando yo observo la gloria del Señor, así como Pedro, Jacobo y Juan observaron en ese monte la gloria del Señor y cómo se transfiguraba delante de ellos, nosotros mirando de cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos también transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es muy interesante cuando yo contemplo al Señor, cuando lo contemplo, cuando lo observo. Dice aquí 2 Corintios 3, 18 que yo también soy transformado. Y cuando Pedro, Jacobo y Juan le observaron en esa transformación, escucharon una voz desde esa santísima gloria que les decía: Este es mi hijo amado, a él oíd. En otras palabras, cuando tú escuchas al Señor en su palabra, estás viendo y cómo él le estás contemplando en su gloria, en su esplendor, en su hermosura, y esto es lo que finalmente te transforma. La palabra de Dios, en el principio era el verbo era con Dios, ¿verdad? Y el verbo era Dios. Versículo 14 de Juan capítulo 1, y ese verbo se hizo carne. Esta palabra de Dios necesita hacerse carne en mi vida y entonces generar esa transformación. A veces venimos a la oración y bueno, pues es que yo voy, pero las cosas no cambian. Yo tengo buenas y malas. ¿Qué quieres? ¿Buenas? Bueno, primero las malas. Las malas es que Dios no cambia. Eso es bueno, pero para algunos es malo, porque quisieran torcerle la mano a Dios. Las circunstancias a veces son adversas y a veces, aunque Dios tiene control, todas ellas contribuyen para nuestro bien. Pero lo primero que cambia cuando yo vengo a la presencia de Dios soy yo. Y es un cambio de adentro hacia afuera. A lo mejor me veo al espejo y soy igual, pero si yo contemplé la gloria y la misericordia de Dios en su palabra y abrí y dispuse mi corazón para recibirla, yo ya no soy el mismo. Y soy transformado de gloria en gloria. Entonces lo primero es que yo entrego mi cuerpo delante de Dios, no para recibir misericordia, sino por cuanto yo recibí misericordia, entrego mi cuerpo para ser santo y agradable a Dios. En segundo lugar, entrego mi mente, mi corazón, todo lo que soy. ¿Cómo? Contemplando su belleza y su hermosura, oyéndole. Porque una cosa es leer, otra cosa es entender, anotar, pero otra cosa es oír en nuestro corazón. Cuando Dios habla, qué importante no endurecer nuestro corazón. Ha hablado cosas fuertes en estos devocionales de varones. Y qué bueno es contemplar su gloria, disponer nuestro corazón y permitirle que Dios nos transforme a través de su palabra, como por el Espíritu del Señor, decía ahí en 2 Corintios 3, 18. Sigo leyendo, porque no es un estudio, es un devocional, me tengo que ir más veloz. Digo pues, por la gracia que me es dada. Me encanta. ¿Cuál es la base de mi relación con Dios? No es mis méritos, no es mis obras. Sinceramente, hoy en la mañana venimos unos cansados, unos a veces no nos sabemos las rolas, no cantamos y pensamos, pues no estuvo tan chido. Espérame. La base no es cómo me siento. La base no es ni cómo canto. La base es por la gracia que me es dada por Dios en Jesucristo. Es una base maravillosa por la cual yo soy acepto en Él, ¿verdad? Y tengo que disponer mi corazón para creer y confiar en esto. A cada cual, ¿se acuerdan que de la semana pasada era cada cual? O sea, todos los que estamos aquí nadie se escapa. A cada cual que está entre nosotros. ¿Por qué? A cada cual que está entre nosotros, vimos la semana pasada que todos nosotros somos miembros los unos de los otros, y a cada cual Dios nos da la manifestación del Espíritu Santo para provecho. A todos Dios ha repartido una medida de fe. A todos cuando hemos nacido de nuevo y hemos sido por el Espíritu Santo puestos en el cuerpo, la Biblia dice que nos ha dado un don espiritual y un don especial a cada uno que está entre nosotros,
que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Yo entiendo algo, que una cosa es ser un cuate con dones, con talentos, y otra cosa es ser un cuate maduro. A veces pienso que como tengo el don de, no sé, de profecía, de enseñar, de servir, de exhortar, pues soy mejor. Espérame. Existe gente muy dotada en ese sentido, espiritualmente hablando, pero muy inmadura. Así es que nos pone el marco en el cual necesitamos glorificar al Señor. Y lo primero es con el sentir de Cristo, no teniendo más alto concepto de nosotros que el que debemos tener, sino que pensemos de nosotros mismos con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué significa eso? Bueno, pues Efesios 2, 8 y 9 me dice que por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de mí. Aún la fe es un don de Dios. O sea, así como tú recibiste a Cristo siendo un vil pecador y un enemigo con Dios, y Dios tuvo misericordia de ti porque te ama, y así como le recibiste y confiaste en Él, así debes de tener ese mismo concepto. Así, dice Pablo, de la manera que recibiste al Señor o conociste al Señor, camina en Él, anda en Él. No tengas un alto concepto de lo que Dios te ha dado. Todo lo que tienes es por gracia, y si lo has recibido, ¿de qué te glorías? Versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Esto es obvio, ¿verdad? Nosotros somos muchos miembros diferentes, no todos con la misma función, y el Señor nos puso como Él quiso, leímos la semana pasada, y eso nos va a librar de amargura. ¿Por qué yo estoy cumpliendo la función en el cuerpo de Cristo tal o cual? Bueno, pues habla con Dios, porque el pastor no fue el que te puso ahí. Dios es el que te colocó ahí, ¿verdad? Entonces, no todos tenemos la misma función. Versículo 5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Somos un cuerpo en Cristo. Entonces, unidad no significa uniformidad. Vimos que hay diversidad de dones. No, todos podemos tener el mismo don, pero Dios operar energemas diferentes en nosotros. O sea, no todos tenemos el mismo estilo para pastorear, para dirigir, En otras palabras, unidad no es uniformidad. No queremos hacer de los discípulos una manera de hablar, una manera de vestir, una manera de ser. Todos, ¿verdad?, transformándonos conforme a la imagen del que nos creó. Pero en unidad, pero no en uniformidad, ¿no? Somos uno. Pero yo creo que en la diversidad, ¿verdad?, de funciones y de operaciones está la riqueza. Gloria a Dios por eso. Somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Todos. No hay nadie que el Espíritu Santo lo haya puesto en este compañerismo cristiano que diga, bueno, pues estos cuates tienen su rollo ahí, los martes, pero yo realmente pues soy parte de otro rollo. No, aquí dice que todos somos parte de todos. Por eso oramos por la iglesia de Vertis, por eso oramos por la iglesia de Costa Rica, porque somos todos parte de lo mismo. Ahora, semilla de mostaza no es la única Coca-Cola en el desierto. Es una pequeñísima parte de la expresión del cuerpo de Cristo en la Ciudad de México. Pero tenemos que si los centros de fe, que si los hermanos de amistad cristiana, que si la iglesia fundamental, nosotros somos solamente una expresión de ese cuerpo de Cristo, al cual, ¿saben qué? Después de este proceso de reconstrucción, anhelo que sirvamos con todo nuestro corazón, que influyamos, que impactemos, que ministremos a este precioso cuerpo de Cristo. Pero primero necesitamos nosotros ser reconstruidos a fin de después participar en la reconstrucción de otros hermanos y partes del cuerpo. Sigo adelante. De manera que teniendo, versículo 6, diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Recuerden, los dones no deben de exaltar ni llamar la atención ni dirigir la atención a la persona que los posee, ya que son dados en la base de la gracia de Dios. Recuérdalo muy bien, Héctor, y que no se te olvide. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, ¿verdad? Profecía, hablar delante. No solamente, a veces pensamos que profecía significa hablar acerca de lo que viene delante, pero su etimología básica significa hablar en la presencia de o delante de la verdad de Dios, del corazón de Dios, de la mente de Dios. ¿Quién pudiera sostenerse delante de Dios y decir, el Señor te dice así o el Señor dice así?
Para no cometer errores, dice aquí Pablo, ese don de profecía, de hablar delante de Dios, delante de su corazón, delante de su mente y de su santidad, úsalo conforme a la medida de la fe. ¿Qué significa? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Que nunca tu profecía se salga del marco bíblico. Úsalo siempre de acuerdo a la medida de la fe, de este cuerpo de doctrina y de enseñanza santa que es de acuerdo a la piedad, conforme a nuestro Señor Jesucristo, según 1 Corintios 6. Úsala en el marco bíblico, conforme a la medida de la fe, ¿verdad? Versículo 7, o si el de servicio. Ya estamos en lo que yo sugiero, en los dones del Espíritu. Recordemos que 1 Corintios 12 son los energemas. Sugiero, pero yo sé que hay muchos, inclusive escuchaba ayer el cassette de Mike McIntosh decir que, bueno, la lista de Corintios 12 son 9, ¿verdad?, de los dones del Espíritu Santo, y pues no tengo ningún problema, claro, o sea, simplemente yo quiero ayudarlos a verlos un poquito más claramente y entender esos versículos del 4 al 6, dones, ministerios y energemas. Pero en Semilla de Mostaza no dogmatizamos. Cuando la Biblia acepta 2 o 3 perspectivas que pueden convivir diferentes a un mismo tema, no queremos dogmatizar. Queremos tener comunión con nuestros hermanos conservadores, con nuestros hermanos carismáticos. No tenemos ningún problema, queremos servir a todos y permanecer en un balance doctrinal. Pero bueno, estamos en lo que yo sugiero, son los dones del Espíritu. ¿Por qué? Porque aquí sí lo dice, ¿verdad? De manera que teniendo diferentes dones, ¿verdad? Aquí sí está haciendo una lista de dones. Ya estamos en el de servicio, en el versículo 7. O si de servicio, esto es la palabra diaconía, de donde viene ministerio, el don de ministerio o el don de servicio, en servir. Ese es uno de los dones más necesarios, ¿verdad? Y qué importante es que nosotros lo utilicemos ¿en qué? Pues a lo que te truje, en servir. Miren qué interesante que están los dos dones que vienen. El que enseña en enseñar y el que exhorta en la exhortación. Enseñanza, 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 enseñanza. Sin poner en práctica lo que aprendemos, produce bebés gordos. Produce gente obesa espiritualmente. Gente que Cristo dijo, si reciben mis palabras, bienaventurados seréis si las hiciereis. O sea, es muy importante no solamente ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Y el que exhorta es el que exhorta es como el aperitivo, ¿no? ¿Cuál es el digestivo? O sea, ya te llenaste de conocimiento, ahora viene una exhortación para que te haga digestión, ¿verdad? Porque lo que provoca la enseñanza es bebés gordos, ovejas gordas, obesas. Y lo que provoca la exhortación sin enseñanza es ovejas flacas, porque cansadas, sirve, ya no pueden ni moverse, porque les falta alimento, les falta dirección, les falta propósito. Entonces, enseñanza, gorditas, exhortación, a caminar, a trabajar, ¿no? La exhortación. Ahora, nosotros que tenemos el don de exhortar, ¿qué significa exhortar? Uno llamado al lado del otro. O sea, no significa regañar, dar un coco. También puedes regañar a un coco, porque si está cerca de ti, pues te lo puedes surtir. El que exhorta, en exhortar, uno llamado al otro, ¿verdad? Pero en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2 dice, exhorta con paciencia y con doctrina. No esperes que cuando tú exhortes, ya las cosas cambien. Exhorta con paciencia y doctrina. Principalmente los que estamos exhortando a los niños, que reforcemos la exhortación con paciencia, para que Dios produzca el fruto en la vida de la gente, ¿no? Yo soy muy impaciente y a veces cuando exhorto me gusta que las cosas cambien, pero Dios no ha tratado así conmigo. Dios ha sido muy paciente. Así es que Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 2, exhorta con paciencia, pero también con enseñanza, con doctrina. El que reparte, esto habla del que da, o sea, el don de dar con liberalidad. ¿Saben qué significa liberalidad? Significa sinceridad, sin motivos ocultos o sin hipocresía. De hecho, es sin hipocresía. ¿Cómo es dar con hipocresía? Bueno, pues a lo mejor yo puedo dar pues para tener influencia, para tener decisión, ¿verdad?
O yo puedo dar pensando que voy a manipular a Dios para que me dé. Hay leyes, dad y se os dará, es una ley. Pero si yo voy con un corazón, la Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Qué importante es dar y ejercer el don, ¿verdad? Qué importante es el don de dar, pero hacerlo con sinceridad, sin motivos ocultos y sin hipocresía. El que preside, esto es la palabra prostemi, que significa estar de pie delante. Bueno, lo que estoy haciendo yo. Ponerse de pie delante de. Por eso dice dirigir o conducir o presidir. Pero significa estar de pie delante, ¿no? De una asamblea. Nosotros, en nuestros hogares, presidimos. Hay muchos entornos en el cuerpo de Cristo que nosotros funcionamos, ¿verdad? Puedo hablarle también al liderazgo. Nosotros como varones somos líderes de nuestra casa, o debemos de serlo. Con solicitud, en otras palabras, en el ministerio y en el liderazgo no hay lugar para los flojos. No hay lugar para los flojos. Si Dios te ha puesto delante, necesitas ser y presentarte delante de Él con diligencia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de presentar nuestro cuerpo en un sacrificio santo y agradable. O sea, yo me estoy consagrando y estoy buscando serle agradable por su misericordia. Bueno, pues si Dios me ha puesto a ser un líder, necesita el líder ser diligente. Lo que requiere diligencia a mí, ¿saben? Algo que me cuesta trabajo hacer, por algunos procesos mentales medio extraños, es llamar por teléfono. Y yo digo, y el capitán, cuando nos dio aquí el seminario de identificando lo importante y administración del tiempo, nos decía que lo que de tus tareas que tienes que hacer, lo que tienes ya a la mano, eso ya ni lo planees, eso hazlo, o sea, ya. Y esto parece ser que en mi área de comunicación telefónica todavía no ha dado resultado, pero el que preside con solicitud, y si hay algo que desahogar, pues venga. Y me gustó este disco porque eso habla de Dios te ha puesto al frente de algo, pues venga, o si no, pues ahuécale para que venga el otro y lo haga, o sea, porque necesita ser, o sea, no estés ahí. Mucho ayuda el que no estorba. O lo haces o no lo haces, pues. Pero si no lo haces, pues ubica tu lugar en el cuerpo de Cristo según el don que Dios te ha dado y venga. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Me gusta esto porque la misericordia es la fuente de la alegría. Cristo dijo que es más bienaventurado, feliz y dichoso el que da que el que recibe. Y el ejercer el don de misericordia. ¿Verdad que sí, mi hermano Manuel? Yo nunca lo he visto triste Este hermano Dios le ha confiado el alimentar cada miércoles a un sinnúmero de niños en la zona rosa. Y el que misericordia con alegría. En otras palabras, Dios cuando da un don de misericordia y uno lo ejerce con liberalidad, repartiendo, Dios te da un corazón alegre. Nunca vas a ver al hermano triste. Versículo 9. Pues el amor sea sin fingimiento. Pablo, pues si es amor, pues no puede ser fingido. ¿Por qué lo dices, Pablo? Porque caras vemos y corazones no sabemos. El amor tiene que ver con todo menos con ¿qué onda, brothercito? No, pues todo chido, no, pues no, habla bien. Y por dentro, este vato, hijo, ¿no? La verdad, dejémonos de fingimiento. ¿Por qué? Porque al Señor nuestro Dios servimos, porque queremos ser santos y agradables a Él. Queremos funcionar según los dones que Dios nos ha dado en su cuerpo para agradarle a Él, para servir al Señor. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Miren qué interesante, muchos de nosotros aborrecemos lo malo, pero no seguimos lo bueno. O muchos seguimos lo bueno, venimos a la oración, pero ¿qué tal lo malo? Tu y taca. Aborrecer lo malo. ¿Y qué significa aborrecer? Pues odiar. Entonces, ¿puede uno odiar? Sí. Lo malo. Aborrécelo. Aborrece la lujuria desenfrenada que puede llevar a tu matrimonio a tronar, ¿verdad? Y a marcar para toda tu vida a tus hijos. Aborrécela, ódiala. O sea, odia la mentira, el fraude que te puede llevar a la cárcel y arrancarte de la vida de tu hijo. Aborrécelo, ódialo. Dios es santo. Preséntate en un sacrificio santo, agradable a Dios. Aborrece lo malo, pero sigue lo bueno. Me encanta que hoy tenemos oraciones, lo bueno.
enseñanza de la palabra de Dios es lo bueno. Oración unos por otros, lo bueno. Servicio en la congregación, donde quiera que Dios te haya puesto, ¿verdad? Es lo bueno, sigue lo bueno, aborrece lo malo, pero sigue lo bueno. Sigue lo bueno, pero aborrece lo malo. Las malas conversaciones, las malas influencias, los malos canales de televisión. O sea, ¿qué tiene de malo? Bueno, ¿qué tiene de bueno, carnal? O sea, estar oyendo puros chistes o eses que nada más te ponen tu mente a viajar en cosas obscenas. Dime, ¿qué tiene de bueno? No, pues es que, o sea, yo estoy bien con Dios. Hijo, necesitas seguir lo bueno, pero aborrecer lo malo. A los tibios Dios los vomita, en serio, buen plan. O sea, no quieres eso, ¿verdad? Ni Dios quiere eso para ti. Te ruego por las misericordias de Dios que te alivianes y que presentes todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo en un sacrificio vivo. El sacrificio muerto se consumía, pero un sacrificio vivo pues se consume en servicio y en amor y en pasión para Dios, pero queda en el altar todo el tiempo. Quédate en el altar. Me gusta estos tiempos de voy a dar un comercial, una meditación o una reflexión que estaba yo haciendo en mi interior el domingo pasado. Teníamos la cena del Señor, la participamos, bueno, la semana pasada yo participé de ella junto con ustedes el martes, luego el viernes en Cuernavaca, luego el domingo en Cuernavaca en la mañana y luego en la noche, en la tarde, 4 veces. Entonces yo siempre oí un mito que decía, es que aquí no, o en cualquier iglesia, no participamos mucho de la cena del Señor para que no se desvirtúe. Y no sé si has oído esto, y yo no sé a quién se le ocurrió, la verdad, para mi experiencia, eso no tiene nada que ver, porque me permite estar en el altar todo el tiempo, como un sacrificio santo a Dios. Y desde que estoy participando de la cena del Señor y comiéndola y recordando y haciendo memoria y anunciando su venida, estoy así que no me la acabo con Dios. Ya no me paro del piso. Tengo ganas de caminar de rodillas delante de Dios todo el día. Quiero hacer un sacrificio a Dios santo, agradable a Dios. Y el participar de su cena me hace recordar que Él fue sacrificado y yo soy parte también de ese sacrificio, porque soy un espíritu con Él. Sigo leyendo. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Amaos los unos a los otros. Amémonos con amor fraternal. Nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, ejerciendo nuestro don, pues Pablo lo dijo y lo leímos la semana pasada, yo puedo tener el don de profecía, de ministerio, de exhortación, de repartir, de presidir, de misericordia, pero si no tengo amor, nada soy. Que todo esté hecho en amor, todas nuestras cosas, 1 Corintios 16, sean hechas con amor. En cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Leímos la semana pasada en 1 Corintios 12, 25, que al tener cuidado unos de otros, no hay división. ¿Cuándo vienen las divisiones? Cuando me siento con más derechos, más privilegios y me siento mejor que tú. Pero cuando yo te prefiero a ti, cuando, como dice Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4, nada hagas por vanagloria, ¿verdad? O por contención, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a ti mismo. Ese es el sentir de Cristo. Cristo me estimó superior a Él, por eso dio su vida por mí. Y entonces yo debo de tener la mente de Cristo al estimarte más a ti. Bueno, y sigo leyendo. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Pablo, ¿nos conoces o nos hablas al tanteo? Ya habíamos platicado de este tema, Pablo. Oye, Pablo nos está exhortando. Creo que Pablo tiene el don de exhortación. Y aparte, con un energema de conocimiento, con una palabra de conocimiento. Porque Tito hace tiempo nos habló de que nosotros, ociosos, malas bestias, glotones, nos puso las pilas. Pablo, ya nos agarraste en otra etapa, ¿eh? En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, ardiendo en el espíritu. Ardiendo, fervientes, viene de fiebre. O sea, arde. ¿Por qué voy a arder? Por las misericordias de Dios, por las misericordias de Dios. El estar participando de la cena del Señor, estar en comunión unos con otros, me hace estar ferviente, ardiendo en el espíritu, sirviendo al Señor. Douleo, o sea, esclavo del Señor. Se requiere que los que somos miembros los unos de los otros, en los cuales Dios ha puesto estos dones, ministerios y operaciones de su Espíritu Santo, estamos ardiendo, sirviéndonos, no a nosotros mismos, sino sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza,
sufridos en la tribulación. Esto es permaneciendo debajo de la tribulación. No es de que te ofendieron y pues ya, mira, ¿sabes qué? Lo ignoro, hijo. O sea, ya, mejor ni lo pelo. Eso no es sufrido. Sufrido es la palabra upomoneo, o sea, permanecer bajo. O sea, es una actitud activa. Señor, perdónalo, te lo llevas o te lo mando. Hagamos algo, Dios. No, estoy hablando de ora por tus enemigos, ámalos, saca la amargura de tu corazón, permanece bajo la prueba, ¿verdad? Y bueno, constantes en la oración. Ahí sí yo les doy un aplauso. Constantes en la oración significa así, amarrados, amachinados, agarrados de la oración, agarrados de la oración, agarrados de la oración. No queremos hacer nada sin antes ponerlo en manos de Dios, ya que Dios es el que edifica a Cristo, su iglesia. Constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos. Mira qué práctica es la vida cristiana. Practicando la hospitalidad. Bendecid a los que les persiguen, bendecid y no maldigáis. Gózanse con los que se gozan, lloren con los que lloran. Unánimes entre ustedes, no altivos, sino asociándose con los humildes. No sean sabios en vuestra propia opinión. Bueno, todo esto tiene mucho contenido, pero vamos a dejarlo aquí. Y la próxima semana creo que vamos a tener la conclusión de los dones espirituales. Vamos a terminar orando unos por otros vamos a orar y terminando orar unos por otros. Así que, hermanos, semilla de mostaza, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Dios, qué precioso saber que mi cuerpo te interesa, Señor, y que mi cuerpo es el recipiente de todo lo que soy y todo lo que tengo. Qué lindo es saber, Señor, que no es de que yo ponga mi cuerpo para recibir misericordia, sino yo he entendido, Señor, que en Cristo estoy completo, Señor. No me hace falta nada. Tengo una posición hermosa y correcta delante de ti por la justicia, por la perfección y santidad del Cordero de Dios que dio su vida por mí. Por esa misericordia, dile al Señor, aquí está mi cuerpo, Señor. Así como está, Señor. Así como está. Lo entrego delante de ti, Señor. Ya no es mío, es tuyo, porque tú moriste por mí, Señor. ¿Cómo conocer tu buena voluntad agradable y perfecta, Señor? Primero entregando mi cuerpo, todo lo que soy, todo lo que tengo, poniendo mi mente y mi corazón en contemplar la gloria de Dios, escuchando la voz del amado Hijo de Dios para poder ser transformado, cambiar. Señor, quiero cambiar. Necesitamos cambiar. Cuando la gente llega a Semilla de Mostaza y dicen, pues ha cambiado un poco, que sea para bien, Señor. Por eso las denominaciones caen en desuso, porque se conforman a las modas. Y luego la moda cambia y ellos no se conforman a la imagen de Jesucristo. Nosotros no queremos tener la moda semillosa, Señor. Queremos, Señor, ser transformados a tu imagen, Señor. Por la frescura y el poder de tu Espíritu Santo, mientras nosotros abrimos nuestro corazón para oír tu voz y comprobar que tu voluntad es buena, Señor. Es agradable y es perfecta, Señor. Señor, líbranos y perdónanos por tener más alto concepto. A los hermanos que son de humilde condición, gloríense en su exaltación. Venga, vamos. Los que se creen muy, chicos, humíllense bajo la poderosa mano del Señor. Porque antes del quebrantamiento es la soberbia. Dios, hemos tenido soberbia porque a veces nos sentimos mejores que otros, Señor. Eso es parte de la inmadurez y es parte del proceso, Señor. Pero hoy queremos ser transformados, Señor. Hoy abrimos nuestro corazón a esto, Señor. Y Padre, como dice tu palabra, prefiriéndonos unos a otros. Yo prefiero a mis hermanos, Señor. Ayer, la semana pasada entendimos, Señor, que los miembros que se tienen con más cuidado son los más viles. Y los que se nos da más atención, como a los pastores. Yo recuerdo, y lo veo en tu palabra, que soy el menos digno y el más vil, Señor.
Dios, estamos delante de un proceso de reconstrucción, de enseñanza, de grupos en casa. Queremos pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que confirmes el don, ya que tus dones y tus llamamientos son irrevocables, a cada uno, Señor, porque hemos leído que a cada uno nos es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho del cuerpo de Cristo, no para un provecho personal. Espíritu Santo de Dios, en esta mañana llénanos. Espíritu Santo de Dios, lléname. Pide la llenura del Espíritu Santo y este se recibe por fe. Porque qué padre hay que si su hijo le pide un pan le dará una piedra. Bueno, pues Dios, que es precioso, dará de su Espíritu Santo a los que se lo piden. Señor, llénanos de tu Espíritu Santo. Dios, yo necesito, Señor, el energema, la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, Señor. Yo necesito el don de fe, Señor, para tomar esa casa y rentarla, o para rentar, o para comprar, o para ser dirigido por tu Espíritu Santo. Necesito, Dios, que en el ministerio que tú me has dado y en el don que has puesto en mí sea energetizado, Señor, por esta operación de tu Espíritu Santo de fe, Señor. Señor, llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. Lléname, lléname, Señor. Dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Dile al Señor: hoy aborrezco lo malo. Señor, hoy apagamos la televisión, ya no contestamos esa llamada, Señor. Decimos que no a ese mal negocio, y si ya lo hicimos, Señor, ayúdanos a escapar de las garras del enemigo. Hoy aborrecemos y odiamos, Señor, lo que puede acabar con nuestra vida, Señor, con la vida de nuestra familia, Señor. Hoy seguimos lo bueno, que es tu voluntad, buena, agradable y perfecta. El ser transformado, Señor, a tu imagen, por el poder, Señor, de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, Señor, que nos lleva, Señor, de gloria en gloria, Señor. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Somos hermanos. En cuanto a honra, nos preferimos unos a otros. Unas iglesias nos preferimos a otras, como parte de todo el cuerpo de Cristo. Lo que requiere diligencia y lo que hay que hacer hoy, lo vamos a hacer hoy, Señor. Perdónanos por ser perezosos. Señor, prende el boiler de nuestro corazón, Señor. Yo quiero estar llorando todo el día por tu gracia, Señor. Dios, ayúdame a estar con los parabrisas empañados, Señor. Todo el día, Dios, agradeciendo tu gracia, cantando tu gracia, recordando tu gracia y amor en mi vida, Señor. Esto es lo que yo veo en Pablo. Ruego a todos por la gracia que me es dada. Gracias, Señor. Ayúdanos a estar fervientes, Señor, sirviéndote, gozosos en esperanza, sufridos en las pruebas y constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, Señor. Bendecimos a los que nos persiguen, Señor. Y gracias por este hermoso, bendito y maravilloso tiempo, Señor, contigo, con tu Espíritu Santo. No nos cabe duda que nos has llenado, Padre, porque el Espíritu Santo, al igual que el perdón de pecados, se recibe por fe y para fe, Señor. Así que no nos cabe duda, Señor. Y la seña mayor e inequívoca de la llenura del Espíritu Santo es el amor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Pensamos que nuestro sueño se había roto, Señor, pero nos hablas, Dios, de que te interesas por nuestros cuerpos, Señor, y que los quieres usar para tu gloria y que son tus miembros, Señor. Una vez más declaramos, Señor, y creemos que somos tu cuerpo, y si has de amar a México, es de ser a través de tu cuerpo. Si has de hablarle a México, ha de ser a través de tu cuerpo. Si has de obrar, Señor, si has de amar y de servir, ha de ser a través de tu cuerpo, y nosotros somos miembros los unos de los otros, Señor. Todos parte de uno
y el mismo cuerpo, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Síguenos hablando de los dones espirituales, Señor. Los que tenemos dudas, ayúdanos a esclarecerlas. Es un tema sencillo y complicado, Señor. Ayúdanos a tener la fe de un niño, Señor, para regresar a la simplicidad de tu palabra y recibirla así sin tanto prejuicio, Señor. Como cuando un niño recibe de su papá una paleta, un pedazo de pan, Señor. Así recibimos tu palabra, Señor, con toda sencillez de corazón, Señor. Queremos humillarnos delante de ti, Señor. Dios, quiero pedirte por los grupos en casa, Señor. Aquí vemos 60 varones, tenemos ya 57 hogares. Que todos estemos participando, unos hospedando, otros enseñando, otros sirviendo, otros dirigiendo, otros presidiendo. Todos energetizados, Padre, con sabiduría, con fe, con amor, Señor, con sanidades incluso, Señor, también. Señor, deseamos celosamente los mejores dones, Señor, pero sobre todo el profetizar, Señor, el hablar delante de ti, Señor, de acuerdo a la medida de fe que tú nos has dado en tu palabra, lo que a ti te agrada, lo que conviene, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Me encanta saber que la base no es mi sacrificio. La base, Señor, es el tuyo y tu misericordia. Y ahora yo puedo vivir para ti, Señor, porque tú moriste por mí, Señor. En Jesucristo, Señor, te agradecemos. Amén.